comienzo a la enseñanza del día de hoy, hermanos, no sin antes poner este tiempo en manos de nuestro Dios. Y yo te pido que ahí tú me acompañes en tu lugar, por favor, que inclines tu rostro, vamos a hacerlo en reverencia y vamos a pedirle a Dios que sea Él quien nos dirige, quien nos guíe en esta mañana. Padre, una vez más, Señor, porque siempre lo digo que no está de más orar en cada momento, Dios, ponemos este tiempo en tus manos. Sé tú, Padre Celestial, el que guíe, Señor, sé tú el que nos hable a través de tu palabra, a través, Señor, de tu aliento que es la Escritura, Dios. Y quites todo estorbo, Señor, de nuestras vidas, incluyendo, Señor, este hombre que está aquí, Señor, Padre, que es un siervo inútil tuyo. Pero Padre Celestial, sé tú, Señor, obrando en nuestras vidas y en nuestros corazones, Padre. Que tú seas el que salga exaltado, que tú seas el que salga glorificado, Dios, y que tu palabra, Señor, se haga viva en nuestros corazones. Que tu palabra realmente, Señor, empiece a abrir nuestro entendimiento y nuestro conocimiento, Dios, hacia ti, sea manifiesto y sea amplio, Padre. Espíritu de Dios, este lugar te corresponde a ti. Toma tu lugar, entrónate en este lugar y en nuestras vidas, para que todo lo que vamos a hacer el día de hoy esté dentro y conforme a tu voluntad, Padre Celestial. Toda la gloria y la honra sean para ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, iglesia. Bueno, miren, no sé si usted se acuerde, ¿sí?, lo que hemos venido estudiando. En esta iglesia, para los que son nuevos, tenemos el hábito, no siempre es así, pero lo hacemos constantemente, de estudiar la Biblia verso a verso. ¿Por qué lo hacemos así? Porque hemos descubierto que a través de esta forma de estudiar la Biblia podemos ver el panorama completo de lo que está hablando Dios. Cuando nosotros estudiamos versos aislados, ¿sí?, lo decimos aquí muchas veces, cuando tenemos un texto sin su contexto, se convierte en un buen pretexto para que entonces los que exponemos la palabra de Dios podamos manipular y podamos manejar a las personas, ¿sí?, a nuestro entorno. Esa no es la idea. Por eso tenemos que ver textos con su contexto. Hoy estamos estudiando, como la mayoría de ustedes lo saben, la carta a los Gálatas. Y ya tenemos alrededor, vamos en el capítulo 4, y hoy vamos a terminar justamente el capítulo 4. Todavía nos queda el 5, el 6. Vamos a estudiar el capítulo 4, hermanos, en este día. Y a manera de introducción, aunque usted no haya venido, siempre hacemos una pequeña introducción. Si usted se está incorporando, vaya a la página de YouTube y ahí va a encontrar cada una de las enseñanzas desde Gálatas 1:1, para que usted pueda ponerse al corriente y entonces va a descubrir el verdadero tesoro de la palabra de Dios. Va a descubrir y va a ver y va a darse cuenta que realmente sus ojos se van a abrir a la verdad del Evangelio. Un Evangelio que realmente quiere revelarnos a Cristo, que es el centro, que es el Evangelio mismo. Amén, iglesia. Entonces hoy vamos a hacer a manera de recordatorio que en las dos enseñanzas anteriores que vimos acerca de Gálatas, porque luego tuvimos al hermano Natán compartiéndonos una palabra, ¿sí?, el Señor nos decía a través de la vida de Pablo que ya no éramos esclavos de la ley, sino que éramos esclavos ¿de quién? De Cristo. Esa es la realidad. Éramos hijos de Cristo, ¿sí?, hijos de la promesa. Que desde el momento en que Dios envió a Jesucristo, nosotros, hermanos, fuimos redimidos de la ley y adoptados como hijos. Y nos decía algo maravilloso, nos decía que si éramos hijos, también éramos herederos ¿de qué? De Dios, amén. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. ¿Ok, hermanos? Y nos confronta, Pablo confronta a los Gálatas y de pasada nos confronta a nosotros también, por medio de una pregunta que les hace recordar cómo es que ellos se sentían, y que yo espero que acuerdes, está en el versículo 15, Gálatas 4:15, de cómo se sentían cuando él, Pablo, les predicó por primera vez el Evangelio de Cristo. Y les dice, no lo busques porque esta es la introducción, lo vimos la última vez. Si les dice en el versículo 15, ¿dónde pues, les dice, está esa satisfacción que experimentabais? Es Pablo confrontando a los Gálatas que se estaban desviando
de lo que Pablo les había enseñado, que era el Evangelio de Cristo. ¿Dónde está aquel gozo, les dice, que sentías cuando recibieron el Evangelio por primera vez? Amén, iglesia. ¿Acaso, y les dice en el versículo 16, algo que yo te pregunté también a ti, te dije a ti también, iglesia, de mi parte, les dice, ¿acaso me he hecho pues vuestro enemigo por decirles la verdad? Y yo le decía a la iglesia, ¿acaso yo me he hecho su enemigo por predicarles el Evangelio de la verdad? Hermano, porque estar en esta posición, cuando tú predicas el Evangelio tal cual es, como debe de ser, y no predicas lo que la gente quiere escuchar, no adulas los oídos de las personas, sino predicas a Cristo, muchas veces nos colocamos en una posición donde muchos pueden odiarnos, donde muchos pueden vernos como su enemigo. Pablo les decía a estos Gálatas, ¿acaso por decirles la verdad yo me he hecho su enemigo? Hermano, yo te voy a invitar a que abras tu Biblia. Abre tu Biblia, los que la traen, y vamos a poner en la pantalla Gálatas 4, versículo del 21 al 31, que es lo que estaremos viendo el día de hoy. Gálatas capítulo 4, versículos del 21 al 31. Con esto acaba el capítulo 4. Y esta porción de la escritura en muchas Biblias tiene un título que dice, ¿qué dice el título? ¿Alegoría de quién? De Sara y Agar. Hermano, antes de dar paso a la lectura del texto, yo quiero decirte que una alegoría, escúchalo bien, es la utilización de un hecho, es la utilización de un acontecimiento, escucha, que actúa como ilustración para darle profundidad a algo que se quiere decir. ¿Sí me entendiste o no? Mira, una alegoría es la utilización, es lo que va a hacer Pablo, utilizar una alegoría. La alegoría de Sara y Agar. Una alegoría, hermanos, es la utilización de un hecho, de un acontecimiento verídico que actúa como ilustración para darle profundidad, para darle peso a algo que quieres decir. Y Pablo termina con el ejemplo justamente de Sara y Agar, la serie de argumentos, iglesia, que a lo largo de todo el capítulo 4 ha venido presentándole a los Gálatas que estaban prestando, escúchalo bien, oído a las enseñanzas adulteradas de los judaizantes, ¿sí? Ellos estaban desviando, ellos estaban abrazando otro evangelio que no era el de Cristo. Versículo 21, te pido que me sigas con atención en tu Biblia en la lectura, y dice lo siguiente: decidme los que queréis estar bajo la ley. Como diciendo Pablo, a ver, esos que quieren regresar a estar bajo el yugo de esclavitud de la ley, decidme, dice, ¿no habéis oído lo que dice la ley? ¿No habéis oído la ley? Porque dice, está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, dice, y otro de la libre. Pero el de la esclava, dice, nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Lo cual, dice aquí, es una alegoría, esto es una ilustración, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, ese, dice, es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, dice, es libre, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, dice, así también ahora. Pero como entonces, dice, el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Versículo 30 más, ¿qué dice la Escritura?
Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de esclava, sino de la libre. Amén, iglesia. Mira, este texto es un texto bastante amplio. Incluso es un texto que pudiera parecer o estar confuso. Esa es la realidad. Pero hermanos, hoy el Señor nos va a aclarar lo que Pablo quiere decir. Este texto lo pudiéramos resumir en palabras simples y sencillas, pero vamos a ver todo lo que Pablo está diciendo, hermanos, que ellos primeramente ya no estaban bajo las condiciones de la ley, que ellos ya no eran esclavos. Si sabes cuál es la ley de Dios, ¿verdad? La tenemos en el Antiguo Testamento. Más adelante lo veremos con más claridad, pero te lo digo adelantado. La ley, hermano, no solamente corresponde a los 10 mandamientos que tenemos. Hay muchos más mandamientos y la ley está incluida justamente en los 5 primeros libros, que es el Pentateuco de la Biblia. Ahí hay una infinidad de mandamientos de parte de Dios. Bueno, hermano, Pablo le está diciendo a los Gálatas: ustedes ya no están sujetos a esa ley, porque ahora por el sacrificio de Jesús ustedes han sido hechos libres. Y toma un ejemplo relacionado con Abraham, aquel al cual los mismos judaizantes, que dijimos que eran un grupo de judíos, como dicen por ahí, extremos, que decían que eran necesarias las obras para salvación y no solamente la fe en el Hijo de Dios, y promovían la circuncisión como parte del judaísmo y de esas obras para salvación. Bueno, hermanos, estos judíos tenían a Abraham como el padre de la fe. Imagínate tú lo siguiente, ¿no? Ellos consideraban a Abraham el padre de la fe, el patriarca, el iniciador del judaísmo. Pero contrario a lo que ellos creían y enseñaban, Abraham, escúchalo bien, y vimos este ejemplo en Gálatas, pero más atrás, en capítulos anteriores, hermanos, Abraham había sido justificado únicamente ¿por qué? Por creer, no por las obras. Aquel al cual los mismos judaizantes consideraban el padre de la fe, no estaba igual o no concordaban las enseñanzas judaizantes con Abraham. Porque Abraham nada más había sido justificado por creer y no por las obras. Un ejemplo que Pablo ya les había expuesto a los Gálatas con anterioridad. Amén, iglesia. Bueno, pues Abraham, déjame decirte, porque aquí vamos a entrar de lleno en este texto que vamos a estudiar hoy. Abraham no había podido tener hijos con Sara. Eso lo conocemos, ¿verdad? La mayoría de nosotros lo sabemos. Sara era la esposa de Abraham y era una mujer estéril. Hermano, dice la escritura que los dos eran de edad que avanzada. Pero Dios le había hecho una promesa a Abraham, y esa promesa era la de ser padre. Mas ellos, me refiero a Sara y a Abraham, en su incredulidad, escúchalo bien, cometieron el error de querer hacer las cosas en sus propias fuerzas, de querer hacer las cosas de acuerdo a su propia sabiduría y no confiar en la promesa que Dios le había hecho a Abraham de ser padre. Hermanos, aquí vemos, y aquí es donde a Abraham y a Sara, su esposa, se les ocurre la maravillosa, se les ocurre la grandiosa idea, escucha bien, de ayudar a Dios. Abraham, es que no está pasando lo que yo quiero, no está pasando y no estoy quedando embarazada, Abraham. El Señor me ha hecho estéril, no está sucediendo lo que nosotros esperamos. Pero ¿sabes algo, Abraham? ¿Sabes algo, esposo? Yo tengo una magnífica, yo tengo una gloriosa, brillante idea. Yo tengo una esclava, y esa esclava se llama Agar. Tómala para que, como dice la escritura, te llegues a ella, y por medio de ella es que nosotros vamos a poder ser padres. Imagínate tú. Hermano, de la relación entre Abraham y Agar la esclava nace un varón. Ese varón se llama Ismael. Pero años después nace, iglesia, se cumple la promesa de Dios, porque Dios es fiel a su palabra, y nace Isaac, el verdadero hijo de la promesa, el verdadero hijo de Dios, de Abraham, que Dios le había prometido a Abraham, hermano, y a Sara. Nace Isaac. Hermano, pues Pablo, fiel justamente al evangelio que él predicaba,
ahora utiliza este ejemplo como ilustración. Por eso se llama la alegoría de Sara y de Agar. Utiliza este ejemplo como ilustración para hacerle ver a los gálatas y de pasar a nosotros que si siguen las enseñanzas de los judaizantes, esto efectivamente los va a hacer hijos, pero hijos de la ley que los esclaviza y no hijos de la promesa que les da libertad. Amén, iglesia. Gloria a Dios. Si estamos entendiendo, ¿va? Y ahí es cuando Pablo les dice, y te pido que vayas a tu Biblia en el versículo 21. Mira lo que les dice en el versículo 21. Decidme, dice, los que queréis estar bajo la ley. Ustedes que quieren regresar a vivir bajo la ley, eso es lo que les está diciendo Pablo. Les hace una pregunta: ¿no habéis oído la ley? Porque se jactan de la ley los judaizantes, pero ustedes que quieren seguirlos, ¿no habéis oído la ley? Dice, como diciendo, ¿en verdad saben? ¿Conocen lo que dice la ley? En el versículo 22 les dice, porque escrito, dice aquí, está escrito que Abraham tuvo 2 hijos. Hermanos, esto no es algo que Pablo se inventó, no es algo que Pablo creía o pensaba. Él les dice, porque está escrito. Y les empieza a contar esto que está escrito dentro de la ley, porque está en la ley, hermano, lo vamos a ver más adelante. Y les dice, Abraham tuvo 2 hijos, versículo 22 y 23, velo ahí en tu Biblia. Uno dice de la esclava, el otro de la libre, este caso Sara. Pero el de la esclava dice, nació según la carne, mas el de la libre dice, por la promesa. Hermano, ¿cuál promesa? ¿Cuál era la promesa? La promesa es la que Dios le había hecho a Abraham de ser padre, pero escúchalo bien, por medio de la intervención divina. No por medio de la intervención humana como fue el nacimiento de Ismael, hijo de Agar, hijo de Abril, hermano, sino de una forma divina. ¿Tú recuerdas el nacimiento de Jesucristo? ¿Cómo fue? Fue de una forma divina. Fue algo espiritual. De la misma manera iban a ser Isaac. Hermano, yo te pregunto pues, después de esto que acabamos de ver, ¿cuál de los 2 hijos nació conforme a la voluntad de Dios? ¿El de la esclava Ismael o el de la libre Isaac? ¿Quién, iglesia? Dilo con convicción, dilo seguro. Isaac, hermano, definitivamente. El de la libre, en este caso Isaac, porque Ismael fue producto, escucha, de una decisión y del esfuerzo humano. No, esto es, no conforme a la voluntad de Dios. Eso no fue lo que Dios decidió. Ellos tomaron la decisión de querer ayudar a Dios, como si Dios no pudiera hacer las cosas. Producto incluso, yo quiero que te grabes esto, de una idea que supuestamente o a muchos pudiera parecer brillante, pero fue producto de una idea pecaminosa, porque eso fue, y de falta de confianza de Abraham y de Sara en la promesa, hermano, de esperar en la promesa que Dios les había hecho. Así nació Ismael, iglesia. El nacimiento de Isaac fue la manera en la que Dios cumplió su promesa. Amén. Por eso, hermano, yo quiero decirte algo. En este ejemplo que estamos viendo, donde Pablo les está exhibiendo a los gálatas y le está preguntando si son hijos de esclava o libre, Ismael representa el esfuerzo humano por hacer cumplir la voluntad de Dios, pero que en realidad no es la voluntad de Dios, es la voluntad del hombre creyendo que está y que puede ayudar a Dios. Hermano, no está pasando. El Señor me prometió tal situación en mi vida y no está pasando, pastor. Hermano, no está pasando. Lo que yo le pedí a Dios no está llegando, no está sucediendo. Algo tengo que hacer para ayudar a Dios. ¿Y saben lo que sucede? Nace Ismael, pero en él no estaba la promesa de Dios. Iglesia, ¿cuántas veces, escucha y pregúntate esto, nos encontramos así? ¿Cuántas veces no estamos así en nuestra vida queriendo hacer el trabajo de Dios? Queriendo ayudar a Dios, queriendo echarle una mano a Dios como si Él no pudiera hacer las cosas, pasando por alto su voluntad. ¿Sabes algo? Porque no confiamos en la palabra de Dios, porque no confiamos en sus promesas, porque no sabemos esperar en el tiempo y en la voluntad de Dios. Y sabes una cosa, por eso muchos caen
y mira, te voy a decir esto, parece fuerte, pero ya lo sabemos aquí. Por eso muchos caen en la nueva modalidad de robo y estafa que se está dando hoy en día. ¿Sí sabes cuál es esa nueva modalidad? No son las llamadas telefónicas. No, hermano. Hay una nueva modalidad de robo y estafa, hermano. Y esa modalidad se está dando dentro del cuerpo de Cristo, con los falsos maestros que se aprovechan justamente de la necesidad de las personas, justamente de la enfermedad de las personas. ¿Para qué, hermanos? Para sacar provecho propio. ¿Sabes por qué? Porque las personas ignoran la verdad. Porque el hombre lo que quiere escuchar es una plática motivacional donde salgas de la iglesia y salgas encendido por un rato, y el día que estás en la prueba no la puedes superar. Muchos caen en esto porque no confían en la palabra de Dios. Y sabes algo, y yo tengo que hacer algo, pues ve ahí, mira que ahí va a haber noche de milagros, va a venir el profeta, no sé qué, y va a ser, hermano, que la palabra de Dios no nos es suficiente. Lo último, además, confiamos primero en el hombre, y maldito aquel que confía en el hombre, dice la Escritura, antes que confiar en la palabra de Dios. Y dice Pablo, ¿quiénes son ustedes pues? ¿Son hijos de la esclava o son hijos de la libre? ¿Quieren regresar al yugo de esclavitud de la ley o quieren vivir en la libertad, hermanos, de la gracia que Dios ha ganado por ustedes? ¿A través de quién? De Jesucristo. ¿Quieren vivir en sus fuerzas o quieren vivir en sus obras para ser justificados por sus obras? ¿Quieren vivir confiando en Dios y ser justificados por la gracia de Dios? ¿Cómo quieren vivir? ¿De dónde son ustedes? ¿Son de la esclava o son de la libre? Y dice en el versículo 24, velo ahí en tu Biblia, hermano, y aquí entramos de lleno en esto. Dice, pues estas mujeres, dice, son los dos pactos. Ah, caray, hay dos pactos. Esta es una alegoría, recuérdalo, es una ilustración que Pablo está utilizando. Esto quiere decir que estas dos mujeres ilustran esos dos pactos. Y dice en el versículo 24, el uno proviene, escucha, del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Y dice, ese es Agar, la esclava, hermanos. Porque Agar, dice, es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, que quiere seguir viviendo bajo la ley del judaísmo. Dice, pues esta junto con sus hijos está en esclavitud. Mas la Jerusalén, dice, de arriba, la cual es madre, dice, de todos nosotros, es libre. Porque escrito está, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Dice Pablo, miren, simples y sencillas palabras. La primera mujer, Agar, representa, dice, el monte Sinaí. ¿Por qué representa el monte Sinaí? Bueno, simple y sencillamente, porque justamente ahí es donde Dios le dio a Moisés la ley. Y Pablo les está diciendo a los Gálatas, ustedes ya no están bajo el yugo de esclavitud de la ley. Por eso Agar la esclava representa el monte Sinaí, ese que quiere volverlos a esclavizar. Ese, dice, es el primer pacto. Pero la segunda mujer, dice Sara, representa la Jerusalén de arriba, hermanos. ¿Cuál es la Jerusalén de arriba? Es la Jerusalén celestial, hermanos, a donde nosotros pertenecemos. Acuérdate que nosotros no tenemos una ciudadanía terrenal, los que hemos creído en Cristo Jesús. Representa la Jerusalén celestial. Esto es el nuevo pacto. Un nuevo pacto que, ¿sabes qué? Fue sellado con la sangre del Cordero Santo que nos hizo libres, iglesia. Y es a donde ahora nosotros pertenecemos por ser justificados únicamente por la fe y no por nuestras obras, aun sean buenas. Somos justificados por fe. Filipenses, sí, y no busques el libro, dice lo siguiente, más nuestra ciudadanía, dice, está ¿en dónde? En los cielos. Eso es lo que Pablo les está diciendo también. ¿Ustedes de quién quieren ser hijos? ¿De Agar o de Sara? Porque Sara representa la ley y Agar representa la Jerusalén de arriba, representa la Jerusalén celestial, de la cual dice nosotros, porque le está hablando a creyentes, iglesia, no a gente inconversa. Le está hablando a hermanos en la fe y dice, porque nuestra ciudadanía es celestial. Dice Filipenses, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo.
¿De quién son ustedes según esta ilustración? Es lo que Pablo les está diciendo. Son hijos del esclavo, de la libre. Porque hermanos, la esclava, les dice, solo puede engendrar hijos de esclavitud. Eso es lo que Pablo está diciendo. Pero la libre engendra hijos de libertad. Aquellos que quieren pertenecer y ser esclavos, personas que quieren seguir viviendo y pasando bajo el yugo de esclavitud y siendo justificados por las obras y no únicamente por la fe, hermano. Hermano, en simples y sencillas palabras, yo me pregunto, ¿quién de nosotros quisiéramos estar sujetos a la ley con lo que ya hemos visto de Gálatas? Ahorita vamos a ver un poco de esto. ¿Quién, hermano? Tú quisieras estar sujeto. Nada más te voy a decir una cosa, que en los 600 y tantos mandamientos que hay en la ley, ¿sí?, hay unos que incluso incluyen la muerte. ¿Quieres estar sujeto a ese yugo de esclavitud? Hermano, ¿quién en su sentido cabal quisiéramos estar bajo la ley? Ninguno. Quisiéramos estar bajo la gracia, hermanos, la gracia de Dios, porque Él compró nuestra libertad. Cualquiera que trate de vivir, escúchalo, iglesia, cumpliendo la ley, escúchalo, para salvación, esa es la diferencia, para salvación, por medio de ella, se convierte en esclavo de la ley. Esto es, en un hijo de Agar. Ilustrativamente, alegóricamente, tú te conviertes en un hijo del esclavo. Hermano, yo no sé si tú recuerdas lo que dijimos acerca de la ley. La ley tenía un propósito que ya se cumplió, y por eso la ley dejó de tener pues el valor que tenía, sin decir que ha sido descartada por completo. No. Pero cumplió su propósito, y ese propósito se cumplió cuando dice Gálatas y dice la palabra de Dios que llegó la simiente. Este es Cristo. En ese momento entró el periodo de la gracia sobre nuestras vidas, un periodo que más adelante veremos que no se trata de libertinaje. No, hermanos, en Cristo Jesús seguimos teniendo y sigue teniendo valor la ley, pero no para justificación, pero sí para obediencia, hermano. Y mira lo que te voy a decir a continuación. La ley tenía el propósito de acercarnos y guiarnos a Cristo. Ese es el propósito de la ley. Cumplir la ley no nos hace libre, sino la gracia de Dios por medio de la fe en la simiente que es Cristo. ¿Ok? Entonces te recuerdo que Dios dictó la ley. Y dice uno, bueno, entonces ¿para qué dictó Dios la ley? Bueno, Dios dictó la ley con un propósito. La ley la dictó para que, hermanos, al vernos, al hombre verse a través de ella como en un espejo, pudiéramos ver que nos era imposible cumplirla al 100%. Por consiguiente, nos era imposible ser salvos por obedecerla. Nos era imposible cumplir con la ley, pero dice Dios, la voy a dictar, porque debe de haber un orden, porque había desorden. La voy a dictar para que ustedes se den cuenta que si me pongo tal cual así de firme, ustedes no van a poder salir adelante. Y eso era para que nosotros viéramos la necesidad de un Salvador. Ahorita lo vamos a ver, pero imagínate esta panorámica. Yo quiero ponerte esto bien práctico. Imagínate que la ley dice, sí sabes algunas de las cosas que dice la ley. La ley dice, no matarás. ¿Sí saben, sí están de acuerdo o no? Estamos de acuerdo que la ley dice eso, ¿no? En los versículos que más conocemos y en las leyes que más conocemos es una de estas. No matarás, dice la palabra de Dios. Hermano, yo nunca he matado a nadie. Yo sí puedo cumplir con la ley, puedo ser justificado por medio de la ley, no he matado nada. Perfecto, hermano, correcto, tú puedes ser justificado por la ley hasta ahí. Vamos a suponer que ese es el único mandamiento. Hermano, el problema es cuando tú empiezas a mirar la ley. Y la ley dice también, amarás a Dios por sobre todas las cosas. Y ahí es donde empezamos a patinar. Hermano, yo voy a suponer que tú amas a Dios por sobre todas las cosas, que tú nunca pones pretextos ni excusas para venir a la iglesia, y etcétera. Perfecto, tú cumples, muy bien, tú puedes ser justificado por la ley. Pero imagínate que empiezas a avanzar en la ley. Y la ley dice, no robarás. Eso dice la ley. No robarás. Y tú dices, hermano, yo nunca me he metido en Oxxo, a un centro comercial, a robarme nada, hermano. Y cuando te regresaron cambio de más y no lo devolviste y te diste cuenta, robaste. Hermano, yo tampoco he hecho eso. Hermano, y cuando copiaste en un examen, tú robaste información. Hermano, vamos a suponer, mire, ando de buenas el día de hoy. Vamos a suponer que usted no se ha robado nada, justificado por la ley, pero empiezas a avanzar. Y dice, honrarás a tu padre y a tu madre.
Y dice, no cometerás actos impuros. Y ya nos empezamos a mirar. Y dice, no codiciarás, hijo de la canción. Pero hermano, cuando llegamos a uno de esos mandamientos, con este se acaba todo. Y cuando dice, no mentirás, porque eso dice la ley. ¿Quién de nosotros podemos decir que nunca hemos mentido? ¿Quién de nosotros pudiéramos haber sido justificados por la ley? Nadie. Por eso Jesucristo la dictó. El propósito era que nosotros nos viéramos a través de esa ley y dijéramos, no Señor, por eso no podemos ser justificados. Necesitamos un Salvador. Hermano, y yo te estoy diciendo solo algunos de los mandamientos, hay muchos más que estos, pero cuando yo llegué a no mentirás, dije, se acabó el corrido, aquí le paramos, Señor. Yo no puedo cumplir con la ley al 100%. Si uno mira todo esto, iglesia, y es honesto con uno mismo, dirá, yo no puedo cumplir a la perfección. Entonces, dice la ley, dice la palabra de Dios, que aquel que no puede cumplir la ley, maldito es. Hermanos, nosotros somos malditos porque así lo determinó Dios. Si queremos cumplir la ley, hermano, no podíamos. Necesitábamos un Salvador. Por eso el Señor, hermanos, envió a su Hijo para que pudiéramos ser salvos. Por eso no podemos ser salvos por las obras, como lo sugerían, les dice Pablo a los Gálatas, como están sugiriendo, ¿quiénes? Los judaizantes, que quieren que ustedes sigan las tradiciones judías, que quieren que ustedes sí creemos en la salvación, decían los judaizantes, por medio de Cristo, pero son necesarias también las obras para ser justificados. Eso no dice la palabra, hermanos. ¿Sabes por qué es esto? Para que nuestra salvación no dependiera de las obras o de los méritos propios, como muchas veces pensamos los cristianos y las personas. Pensamos que porque nos portamos bien o hacemos algo bien, hermano, ya con eso vamos a ser salvos. La Iglesia Católica tenía algo incluso que se llamaban indulgencias, que hoy en día también lo tienen algunas iglesias cristianas, no con ese nombre, pero creen que por las obras van a alcanzar la salvación. Creen que porque si das más dinero a quien lo ofrenda y echas... Y hermano, yo viví esto, se lo he dicho muchas veces, hermano. Ahorita se lo voy a pedir a ustedes. Pensamos que por echar las joyas, por eso vamos a ganar el perdón y la salvación de Dios. Esa es una blasfemia, es una gran mentira. Para eso dictó Dios la ley, para que viéramos que por nuestras obras o méritos propios no podíamos ganar la salvación, el perdón de Dios. Solo la gracia inmerecida de Cristo, hermanos, por nosotros que compró, iglesia, ese con su sacrificio nos compró en la cruz del Calvario. Eso es lo que nos da salvación. Así que Abraham tuvo dos hijos, dice Pablo, uno de la esclava y uno de la libre. El primero dice, nació, ¿cómo dice? Según la ¿qué? La carne. Esto es según el esfuerzo humano. El segundo fue el de la promesa, y cuando Dios quiso, bajo sus condiciones, en el tiempo que el Señor quiso. Amén. Así que, hermanos, la ley es buena, pero porque la dictó Dios, sí es buena. ¿Y sabes qué representa la ley? Representa justamente la perfección de Dios. Representa la perfección de un cordero sin mancha, porque es perfecta. Por eso alguien que quería cumplir y ser justificado por la ley, hermano, literalmente tenía que ser perfecto. Y la palabra nos enseña que, hermano, no hay uno que nos salvemos, hermano, todos somos pecadores. La ley la dictó Dios y es hermosa y es perfecta y es maravillosa, pero si alguien quiere utilizarla, dice Pablo, como medio de salvación, como lo enseñaban los judaizantes, se convierte en esclavo de ella, porque por medio de ella no puede ser salvo, no puede ser libre. A ver, ¿dónde están aquellos? Les dice Pablo al principio, que quieren estar bajo la ley. Sí, les dice, ¿sí han visto lo que dice la ley de entrada, hermano? Porque así estamos muchas veces, dice la palabra, mi pueblo perece por ignorancia, y esa es una gran verdad. Porque la gente solo está esperando escuchar lo que quiere escuchar y lo que le conviene escuchar. Cuando escuchas la verdad, hermano, te das cuenta de algo totalmente diferente en el Evangelio. Sí han visto, y todavía le reitera, porque escrito está, no es algo que yo me estoy inventando, dice Pablo, está en la ley que ustedes están promoviendo, los judaizantes promueven.
Dice el versículo 28, velo ahí en tu Biblia, por favor. Gálatas 4:28. Algo hermoso que les dice Pablo. Les dice, no, hermanos, a ver, déjense de cosas. Versículo 28, así que, hermanos, nosotros, iglesia, esto nos lo dice también la palabra de nosotros. Como Isaac, dice, somos hijos de la promesa. ¿Sabes por qué eres hijo tú de la promesa? Porque has creído. Únicamente has creído en el Señor para salvación. Pablo les está recordando, ¿te acuerdas? Una de las estrategias que usaba Pablo era traer a memoria lo que había sucedido. Pablo les está recordando porque pareciera que a ellos se les había olvidado que eran hermanos libres únicamente por la fe en el Hijo. Y les dice, así que ustedes son hijos de la promesa, al igual que Isaac. Hijos de Sara, hijos de Agar, no. Hijos de Sara, ilustrativamente hablando. ¿Por qué? ¿Por qué, Pablo? ¿Por qué es así? ¿Por qué somos hijos de la promesa? Porque confiamos, dice Pablo, en los méritos de Cristo y no en los méritos del hombre. Hermano, eso es algo que nos tiene que caracterizar. Aquel que ha creído verdaderamente en el Señor confía en los méritos de Cristo, en lo que Él hizo por nosotros y no en lo que uno es capaz de hacer. El verdadero creyente confía en lo que Cristo ya hizo. Amén. Cristo ya lo hizo, hermano. Lo que tenemos que hacer nosotros es vivir en esa fe, en esa certeza. Versículo 29. Velo por favor ahí en tu Biblia. Dice, pero como entonces el que había nacido según la carne, fíjate lo que hacía, perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Hermano, usted sabe lo que es el nuevo nacimiento, ¿verdad? No es que volvemos a regresar al vientre de nuestra madre y carnalmente nacemos, es un nacimiento espiritual. De esa manera nació Isaac. Ismael nació de acuerdo a ¿qué? Ismael no. Ismael nació de acuerdo a ¿qué? Al esfuerzo humano, de acuerdo a la idea humana, de acuerdo a lo que ellos consideraron que era lo que había que hacer. Isaac nació según el Espíritu. Hermanos, esto representa también el nuevo nacimiento en nuestras vidas. Nuestro nacimiento es un nacimiento espiritual, no carnal. Pues así nació Isaac. Y les dice, así también, dice, ahora. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, Ismael perseguía a Isaac, así también ahora. Ustedes, dice Pablo a los Gálatas, al igual que Ismael perseguía a Isaac, serán perseguidos, les dice. ¿Por quiénes? Por los judaizantes, por los religiosos que quieren embrujarlos, porque así dice la Escritura, que quieren hechizarlos para seguir sus enseñanzas judaizantes, para seguir las tradiciones y festividades judías, como les decía, incluso las dietéticas, no comer cerdo. Y lo hacen para que tú seas salvo a través de ello. Y Pablo les dice, así también ahora ustedes, hermano, yo te digo algo, así también ahora. Así también ahora, y me refiero a todos nosotros, somos perseguidos, escúchalo, por un sistema. Somos perseguidos por el sistema del mundo que va contrario a lo que dice la palabra de Dios. ¿Sí o no? Estamos en medio de un sistema realmente caótico, y yo te lo digo muchas veces, en medio de un sistema con falta total. Estamos hablando terrenalmente y humanamente, no estoy entrando en lo espiritual, con falta de valores morales, en un sistema que está completamente corrompido y prostituido. Ayer que estaba viendo una noticia donde un boxeador transgénero pelea con una mujer en las Olimpiadas y le pone un golpe que la mujer mejor se retiró llorando. Hermano, ¿tú crees? Hermano, porque Dios no creó eso. Dios creó hombre y mujer, y naturalmente un hombre tiene mayor fuerza que una mujer. Estamos viviendo, hermanos, en un mundo caído, y no se diga ahora dentro de la iglesia cristiana, en un nuevo modelo de judaizantes que ajustan la doctrina de Cristo para seducirlos a su conveniencia. Hermano, mira que vienes aquí, que aquí se te van a acabar todos tus problemas. Hermano, mira que si tú pactas con Dios,
si tú ofrendas con Dios, si tú haces tu promesa de fe, hermano, entonces los cielos se van a abrir para ti, los negocios van a caer del cielo. Hermanos, estamos en medio de un mundo prostituido que se ha infiltrado incluso dentro de la iglesia cristiana. Y ¿sabes algo? Cada vez va a ser peor. Cada vez va a ser más difícil ser cristiano. Un día tú y yo vamos a tener que enfrentarnos a esa verdad. Un día vamos a ser perseguidos. Ya estamos siendo perseguidos. Hermano, yo no sé si tuviste la inauguración de la Copa América. Estuvo ahí un pastor. Y ese pastor, cuando dio la inauguración, hizo una oración delante de multitudes a nivel nacional y mundial, viéndose en la tele. ¿Y sabes lo que sucedió? Fue criticado y fue enjuiciado por este mundo. Pero pasa algo, llegan los Juegos Olímpicos. Hermano, no quiero entrar en detalles. Y entonces se presenta una escena grotesca, vulgar, que ofende a cualquiera que ama a Dios, de la cena del Señor, con hombres y mujeres haciendo, hermano, está de más decírtelo, me da asco. Y entonces eso lo aplaudimos. ¿Sabes algo? Hermano, yo te digo algo, ser cristiano cada vez va a ser más peligroso. No sé si voy a estar aquí para que un día, hermano, ¿se acuerda usted cuando dijo desde el púlpito que cada vez decía, sí, hermano, cada vez va a ser más peligroso ser cristiano? Y entonces es donde Dios va a ver quiénes realmente estamos parados en la fe. ¿Sabes por qué te predico la verdad? ¿Sabes por qué no busco predicarte algo que adule tus oídos? Aunque quisiera, ayer lo veía también con la lady y le decía yo, y ella me decía, ¿qué hace falta para que crezcamos? Y yo le decía, hermana, algo muy sencillo, que dejemos de predicar la verdad. Yo dejo de predicar la verdad y te empiezo a predicar palabras motivacionales y te aseguro que mañana llenamos este lugar y ya no va a ser suficiente. No, hermano, por eso te predico la verdad. Porque un día va a ser difícil ser cristiano. De una vez te lo aviso. Si estás aquí es porque realmente has creído en el Hijo de Dios. Debemos mantenernos firmes en la verdad que Dios nos ha revelado. Mira lo que dice el versículo 30. Vamos para el final. Versículo 30 dice, más. Esto me encantó. Versículo 30, Gálatas 4:30. Hermano, mira lo que dice. Más. Y hace una pregunta ahí. ¿Quieres leérmela? ¿La quieres leer? ¿Qué dice? ¿Más qué? Más. ¿Qué dice la Escritura? ¡Wow! Sus palabras sabias. Hermano, a veces brincamos cosas de la palabra o vamos al punto más central. Yo cuando vi que dice esto dije yo, wow. Oh, revelación de parte de Dios. Hermano, más. ¿Qué dice la Escritura? Mira, hermano, yo quisiera estar frente de muchos hermanos que siguen, aunque no es mi estilo, pero siguen dándose apapachos, escuchando la palabra que quieren en otros lugares y decirles, oye, si has visto Gálatas 4:30, porque ahí está la respuesta. ¿Qué dice la Escritura de lo que tú estás haciendo? ¿Qué dice la Escritura de lo que te están compartiendo? ¿Qué dice la Escritura de las prácticas que tienen ahí? ¿Qué dice la Escritura de que andas ladrando como perro ahí cayendo y sacando la bazuca? ¿Qué dice la Escritura? Pablo es claro y dice aquí, ¿qué dice la Escritura, hermano? Yo quiero decirte algo, esta pregunta debe estar presente los 365 días del año en tu vida, cada minuto y cada segundo. ¿Qué dice la Escritura? Cuando tú tienes que tomar una decisión en tu vida, tú tienes que ver qué dice la palabra de Dios. Nadie dijo amén. ¿Están asustados? ¿Qué dice la palabra de Dios? Pablo les dice eso. A ver, no es algo que, no soy yo. No quiero inventarme cosas. Vamos a la Escritura y dice Pablo, ¿qué dice? ¿Y qué dice la Escritura? Dice, echa fuera a la esclava. Wow, les está enseñando esto a los Gálatas. ¿Quieren seguir bajo la ley? Bueno, mira, esto dice la Escritura. Esa ley que ustedes quieren adoptar para salvación, dice esto. Dice, echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Wow. Una vez más, no lo hago adrede, pero viene. Te lo vengo repitiendo a lo largo de las enseñanzas de los Gálatas y te lo vuelvo a decir. Número 1, si tus hijos no vienen a Cristo, si tu esposo no viene a Cristo, si tu esposa no viene a Cristo, la realidad, déjame decir, esto no te lo van a decir en otro lado porque se va la gente.
no van a estar con nosotros en la eternidad. Y luego te agregué otra cosa: si tú sigues una falsa doctrina, como muchos lo están haciendo hoy, por ignorancia, échale la culpa al pastor, es que eso me predicaba. No, también tú tienes una responsabilidad en ello. Si tú abrazas otro evangelio, como lo estaban haciendo los Gálatas, entonces no heredarás, no entrarás al reino de los cielos. Eso es lo que les está diciendo Pablo a los Gálatas, hermanos. Porque aquellos que sigan las doctrinas judaizantes, estas doctrinas tergiversadas, no heredarán la promesa de Dios, sino que dice la Escritura, dice Pablo, no que digo yo, que dice su ley, la que están promoviendo ellos, los judaizantes, dice, echará fuera, y así también será con ustedes. A ver, Pablito, ¿de dónde te sacaste esos inventos? Porque eso suena muy feo, muy grotesco. Y ¿sabes qué? Mira, yo me voy a ir de tu iglesia porque no me gusta escuchar eso. Muy bien, perfecto, pero te voy a decir dónde dice. Déjame decirte, porque te estoy diciendo que dice la Escritura. Abre tu Biblia. Con esto terminamos. Génesis 21:10. ¿De dónde se le ocurrió a Pablo esto? De la Escritura, hermanos. En Génesis, que es el primer libro, el inicio, es el primer libro de la Biblia, 21:10, dice lo siguiente, iglesia. A esto hacía referencia Pablo a los Gálatas. Y les dice, Génesis 21:10. Amén, ahí lo tenemos. Perfecto. Dice, por tanto, fíjate lo que dijo. Dijo a Abraham. Estamos hablando del ejemplo de Abraham, de Sara y Agar, que es esposa de Abraham. Sara y Agar, que era la esclava con la que tuvo también un hijo. Y les dice, por tanto dijo a Abraham. ¿Quién le dijo a Abraham? Pues Jehová Dios le dijo a Abraham, echa a esa sierva, refiriéndose a Agar. Esto es lo que está diciéndole Pablo a los Gálatas años después, muchos años después. Está tomando un texto de la ley para que ellos se den cuenta que su propia ley, a la cual están promoviendo los judaizantes, dice lo contrario. Dice, echa fuera a la sierva y a su hijo, porque el hijo de esa sierva no ha de heredar con Isaac. Y no dice tu hijo Abraham, dice con Isaac mi hijo. ¿Por qué dice así? Porque fue el hijo de la promesa, es un hijo de Dios. Ese esclavo Ismael no va a heredar, dice, junto a Isaac mi hijo. De ahí está sacando Pablo el texto. Por eso dice, que dice la Escritura, vamos a ver. Ve el versículo 14, allá adelante, 21:14, bríncate unos textos. Mira lo que dice, mira lo que sucedió. Esto va a pasar, hermanos. Por eso yo te decía el ejemplo, si no venimos a Cristo, va a pasar esto. Dice, entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro. Mira qué buena gente, ¿no? Se lo puso en el hombro. Le entregó al muchacho, este es Ismael, y dice, y la despidió. Abraham hizo lo que Dios le dijo. Y ella salió, dice, y mira lo que pasó. Y salió y se fue a un oasis, y se sentó bien rico, bien chipocludo, a vivir la vida locamente, dice ahí. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba. El que tenga oídos oiga, hermanos. Todos aquellos que estén abrazando otro evangelio que no es el de Cristo, será echado fuera, dice. Pablo cierra el capítulo 4 del versículo 31 diciendo, de manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de libres. Wow, qué manera de redondear el amor de Pablo, haciéndoles ver, confrontando a la iglesia, pero luego diciéndoles, hermanos, es que ustedes han nacido de nuevo. Ustedes son hijos de Sara. Ustedes son hijos de la libre. Ustedes son hijos de Dios. Hermano, yo te digo algo. O somos hijos de fe, o somos hijos de esclavitud, de las obras y de los méritos humanos. ¿De quién eres hijo tú? Amén. Gloria a Dios. Amén. Termino con este versículo que es el inicio del capítulo 5. Fíjate lo que les dice Pablo después de decirles. Por eso digo que estudiar verso a verso la palabra te da luz. Y luego les dice Pablo, que estaremos viendo más adelante, dice, estad pues firmes. Gálatas 5:1. No lo busques porque no, con eso empieza el otro capítulo. Pero les dice, todo esto que les dije, estad pues firmes. Hermano, porque viene lo que te decía, hermano, tenemos que estar firmes. La lucha cada vez va a ser más difícil para el cristiano, para mantenernos en Cristo. Escucha, para no negar nuestra fe. La lucha cada vez va a ser más difícil.
Estad pues firmes, dice, en la libertad con que Cristo, no te lo voy a explicar porque me adelanto, nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Amén, iglesia. ¿De quién somos hijos, pues? De la libre, hermano. No estemos sujetos al yugo de esclavitud. Y tú dirás, bueno, es que la ley para nosotros como que queda un poco fuera porque realmente no vivimos en esos tiempos. Pero, hermano, hay otros yugos, y hay otro yugo muy poderoso que es el que nos tiene esclavizados, y es el pecado. Ya no estéis, dice Pablo, si tú has nacido nuevamente, ya no estéis sujeto al yugo de esclavitud. Amén, iglesia. Debemos mantenernos firmes en Cristo Jesús.